vida política de Venezuela. En nombre de la MUD de Francia, que quiero decir, y por supuesto, especialmente las gracias al doctor Fernando Mires, que como todos ustedes saben, nació en Chile, pero su patria de adopción es Alemania. Es un hombre que con sus artículos de opinión interviene en el espacio público y quiere de alguna manera influenciar la opinión pública. Y particularmente, él tendrá que explicarnos hoy por qué ese afecto hacia Venezuela, con Fernando Mires, que son Mercedes Viva, que vive en Francia, sociólogo. Por último, Vladimiro Mujica, que él es científico en las ciencias exactas, químico, y quiero decir... Fernando Mires, quien durante esta larga travesía del desierto que estamos atravesando los venezolanos, con su esfuerzo intelectual, analítico y creativo, comprometido y solidario, nos ofrece cada semana una luz para la reflexión, el entendimiento y la esperanza. En estos tiempos tan difíciles, tan sombríos, tan turbios, tan irreversibles e impredecibles de la Venezuela de hoy. La historia contada y la historia escrita. Protegernos de la mentira. Encontrar la verdad. La reconstitución de la política en una de sus funciones primordiales, que es el desafío a la fragilidad de los asuntos humanos. La política, en tanto que expresión suprema de la acción libre, que afronta la fragilidad de los asuntos humanos y las debilidades inherentes a los remedios. Esas debilidades que se resumirían, según la gran pensadora Hannah Arendt, en dos palabras: irreversibilidad e imprevisibilidad. A la irreversibilidad, la única respuesta es el poder del perdón, el poder de perdonar. A la imprevisibilidad, el poder de prometer. El perdón desata lo que ha sido atado. La promesa encadena lo que es incierto. Se puede dar esperanza. Fernando Mires es, junto a otros intelectuales latinoamericanos, ejemplo de coraje y compromiso solidario por la defensa y la libertad de la democracia en Venezuela. Su presencia hoy con nosotros nos da la oportunidad, en esta casa emblemática de la América Latina, para expresarle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Con ustedes, Fernando Mires. En primer lugar, los esfuerzos que ha hecho la organización de este evento, para acercarme a ustedes. La verdad es que hubo un tiempo en que yo viajaba haciendo más o menos lo que estoy comenzando a hacer ahora, una especie de prédica política, pero ocurría, digamos, cuando Chile estaba padeciendo bajo la bota de la dictadura, en donde prácticamente no pasaba ningún fin de semana en casa. Y ahora, digamos, comienza una especie de segunda vida, en donde nuevamente, digamos, me encuentro haciendo lo mismo. El próximo mes voy a ir a España, Valencia, a hacer lo mismo que he venido a hacer acá, a dar mi opinión sobre Venezuela, pero yo quisiera explicar un poco por qué esta relación con Venezuela. Siguiendo en cierta medida a Hannah Arendt, en relación con la imprevisión, yo diría, digamos, como Hannah Arendt, las causas no existen. Lo que existen son las casualidades. Y mi primera relación con Venezuela ocurrió como consecuencia de una casualidad, porque yo fui invitado a suplantar o a sustituir a una persona que no podía viajar. Eso ocurrió hace una montonera de años, el Congreso de ALAS. No. El ALAS. Asociación Latinoamericana de Sociología. ALAS. Sí, me invitó a la organización ALAS y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas personas y por ahí comienza la cosa. Yo estoy plenamente convencido de que la política es esencial. Es decir, yo no creo en la política impersonal, tampoco creo en la política teórica. Yo creo en la política como imprevisibilidad que pasa, digamos, por el conocimiento de las personas. Sin personas de por medio no funciona nada.
por ahí, digamos, me encuentro en una gran cantidad de trabajos teóricos donde hablan de estructuras, procesos, pero no aparece ninguna persona con nombre y apellido. Y uno se pregunta, ¿qué diablos? ¿Quién está haciendo esta historia? Y son personas, digamos, con todas sus dificultades, con todas sus debilidades, con todas sus creencias y con todos sus errores también. Entonces, eso es lo primero. Tengo amigos en Venezuela. Hay otra razón que yo diría es más egoísta. Es una razón profesional. Soy un convencido de que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Yo entiendo la política no como diálogo ni como negociación, sino que como confrontación. Lamento mucho lo que está sucediendo en este momento en Chile, donde nadie se confronta con nadie y hacen, digamos, toda la política a puerta cerrada. Y en la calle la gente protesta y no sabe por qué, digamos, pero con un odio inmenso. Es decir, existe una desconexión enorme entre lo que pasa en la calle y lo que pasa en la oficina de los partidos. Eso no es política, eso, yo creo que eso es peligroso incluso, porque comienza a desfallecer el sentido mismo de la política, que es el antagonismo, la confrontación. Ahora, si hay un país donde hay confrontación en estos momentos, y no me refiero solamente a América Latina, me refiero en general, digamos, en el mundo, donde hay una confrontación permanente, día a día, fatigosa, eso es en Venezuela. Incluso, digamos, yo me atrevería a decir que en Venezuela existe una especie de sobrepolitización. Chávez sobrepolitizó a la nación, lo que según Ana también es muy negativo, porque además de la política existen un montón de cosas importantes en la vida. Vamos a la política justamente cuando no nos dejan realizar las cosas importantes de la vida. Uno va a la política a defenderse, digamos, de que le están quitando el tiempo y le están quitando el espacio. Se están apropiando del tiempo de uno y del espacio de uno. Y lo que es peor, el tiempo y el espacio en donde hablamos. En ese sentido, digo yo, en Venezuela estamos frente a un ejemplo casi paradigmático de confrontación política pura. Para que se entienda mejor, cuando yo hablo de política en términos de confrontación, no me refiero a la política democrática. Yo estoy seguro que la política ha existido siempre, desde que hay seres humanos, desde que hay confrontación entre distintos grupos humanos. Y muchas veces se confunde política con democracia. Y no, democracia es simplemente la cobertura institucional que da forma a la lucha política, pero no es la lucha política. De tal modo, entonces, que puede ser muy peligroso cuando en un país como Chile la política va desapareciendo y va quedando la democracia como cascarón vacío. Y esa democracia comienza a languidecer porque la política, Hillary Clinton lo decía muy bien, la política es algo vibrante. La política existe en la medida que está vibrando, a través de los antagonismos, en la lucha pacífica, pero donde las armas son las palabras. No los insultos, sino que las palabras, los argumentos y las ideas. Luego hay una tercera razón que tiene que ver justamente con esto. Es una razón que tiene que ver con cálculo político. Yo creo que si Venezuela vuelve a un orden democrático propiamente tal, se va a romper la conexión con Cuba. Cuba está padeciendo. En cierta medida, yo me siento, perdonen que se los diga, casi más solidario con los que están siendo perseguidos en Cuba, porque no pueden hablar, que con los que están siendo perseguidos en Venezuela, que pueden hablar y en cierta medida también coordinarse, articularse, competir y luchar. En Cuba eso no es posible. Y aquí casi hay un elemento autobiográfico. Les voy a contar un poquito, chiquitico, como dicen ustedes, de mi vida política. Yo comencé, como tantos de mi generación,
mi vida política en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y como tantos de mi generación dentro de las juventudes comunistas. La verdad es que a mí no me interesaba tanto la política, sino me di cuenta que en ese tiempo la gente inteligente estaba en las juventudes comunistas. Además estaban todos los poetas y yo quería ser poeta. Entonces decidí, digamos, que ese era el lugar que me pertenecía. Pero luego uno lo toma, digamos, el engranaje y empieza, digamos, a hacer política dentro del Partido Comunista. Como consecuencia de la política que yo hacía dentro del Partido Comunista, me ofrecieron una beca a Praga. Fue mencionado dentro de mi biografía, y en esa estadía en Praga yo comencé a escribir un doctorado que no pude terminarlo, porque yo iba a regresar a Praga, porque cuando justo iba a volver a Praga, se produjo la invasión a Checoslovaquia. Y mi querido profesor, Joseph Poliszewski, que había sido profesor mío en Chile y que había sido después ¿cómo se dice, doctor Fater? Mi tutor en Checoslovaquia estaba en prisión. Eso me golpeó profundamente. Y desde ese momento se quebró prácticamente toda mi relación con el Partido Comunista. Y como muchos de mi generación, buscamos la salida no por el lado derecho, sino que por el lado izquierdo.